Televidente, feliz noite. Bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsau. Contento que nós porteia trobe junto com você através de vossa pantalla de televisão para tratar arriba um aspecto sumamente importante. Nós temos compromisso constante de 13 temas de saúde. E esse aí está também nosso compromisso através do Lab de Med, Laboratório de Médicos, que ainda está sustentando nosso programa de saúde, nossa secção Bampapia de Saúde. E, además, nós temos junto com nós a Trobe, de nossos colaboradores mais cercanos, de parte médico também, que está o Dr. César Ponce. Esta maneira nos avisa del passado, de alguma entrevista anterior, está epidemiólogo, microbiólogo, e também uma pessoa que está dedicada espaço para investigação. Dr. Ponce saiu de uma conferência em diferentes países, que ainda sua presença está se requerir, e nós temos honor e orgulho de ter junto conosco Dr. Ponce aqui na Corsau e aqui em Boa Noite Corsau. Motivo de visita de Dr. César Ponce está uma conferência que ela deu recentemente para assim comunicar uma investigação que tem a ver com um tópico que de nossa comunidade está de preocupação. De preocupação para sobre nós temos que acordar o que sempre nos avisa, prevenção da boa decisão. E esse aí tem a ver com o papiloma humano, com o vírus de papiloma humano, lo que en boca y pueblo nos llama cáncer de boca de matriz, que está a ser transmitido para el virus aquí. Entonces, Dr. Ponce presenta el resultado de una investigación. No se llega a decir así en pasado alguna entrevista en la Fundación Prevención, que el doctor Desiree hoy, que también en pasado llega a decir así, investigación arriba el tema aquí, creciendo como resultado con unos tours de nossa comunidade, muito especialmente gente mujer, me se tem cuenta que vírus aqui e que está maleza, que está contagioso, que por transmitir a otra persona. Doctor Ponce, muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. No, como siempre, estoy contento de estar aquí en el programa otra vez y poder pasar la información a intercomunidad. Correcto. Doctor, esa conferencia estuvo liderizada por usted y fue con participación de quién, para quién fue emitida esta conferencia. Sí, en el CMC, el Curazao Medical Center, ellos tienen un programa junto con NASCO, que es una asociación científica para hacer educación médica continua y para dar tópicos importantes en salubridad. En esta ocasión, pues, me invitaron para que presentara los resultados de una investigación que hicimos en Curazao. Yeah. Una investigación que hay que reconocer, los sponsors, los que nos financiaron la investigación, fue una empresa de Alemania que se llama Euroimmun, su representante en el Caribe, que es Ralph Med, y el laboratorio de médicos. El laboratorio de médicos nos prestó las instalaciones, los recursos, los equipos, y entonces por fin logramos hacer esta investigación, haciendo una claridad, porque uno siempre tiene que decir que no hay conflicto de intereses. Ninguno de los que participamos en la investigación hemos recibido ningún dinero por hacer esta investigación. O sea que no es un interés comercial, sino solamente un interés científico. Ya. Es algo que yo siempre he sentido mucho interés, mucha curiosidad por usted mencionó una frase que en el caso, por ejemplo, del doctor Di Stefano y su universidad y todas las actividades que aquí en este espacio que es el World Trade Center se ha hablado mucho siempre de educación continua en todos los aspectos, pero en la medicina, doctor, en la investigación científica sobre el campo de la salud, la investigación de todo tipo de no solamente enfermedades, sino el medio ambiente y su influencia en el ser humano, son cosas que hay que actualizar. Ese tema de la educación continua, ¿cómo lo vivimos en Curazao? Bueno, por ejemplo,
el hospital, Curazao Medical Center, tiene su programa de educación continua y está invitando. Pero también por las normas para poder estar activo como médico clínico, tiene que tener un registro de que está asistiendo a capacitación anualmente. Entonces, los profesionales médicos están asistiendo a conferencias internacionales, congresos internacionales. Ahora, después del COVID, que se implementó o se hizo más efectivo los cursos online, los famosos webinars, entonces hay que estar pendiente para poder estar actualizado en esa parte. Hago la pregunta porque siempre me gusta utilizar este medio, este programa, para que nuestros televidentes reciban a veces información que no se investigue y que no se transmite por los medios. Por ejemplo, el nivel de capacitación complementaria que reciben nuestros médicos. A veces tenemos la percepción de que el doctor se graduó y más nunca volvió a una escuela, a un seminario, a un congreso. Siempre escuchamos, y a veces, que el doctor tal está afuera. Muchos dicen voy para un congreso, pero en el caso del doctor Ponce ha existido últimamente en muchos congresos. Sí, permanentemente, bueno, no tanto por la exigencia que me hagan, sino por una parte personal, el interés personal de desarrollar, de mantenerse activo. Pero también los que estamos trabajando en el laboratorio, todos los laboratorios en Curazao están acreditados internacionalmente, y uno de los requisitos es que el médico, en el caso mío, un médico microbiólogo, la primera pregunta, ¿cómo hace usted para actualizarse? Y tiene que certificar si asistió o no asistió a las diferentes actividades. Interesante, porque uno de los campos, yo quiero decir que si bien es cierto que hay muchas cosas que en Curazao no le damos la profundidad que debería tener, y no quiero en este caso decirlo como una crítica, sino analizar una realidad, porque son cosas que todos hemos vivido y que todos conocemos. Hay cosas que no vamos a lo profundo en cuanto a el análisis de un paciente, y muchos pacientes van a buscar segundas opiniones con resultados positivos en el exterior. Pero lo que sí es cierto, que hay muchos médicos que sí se mantienen actualizados, que sí están tratando de dar un mejor servicio, y lamentablemente el campo médico en Curazao es muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? Quiero ser exacto en el término y no decir algo que no debo, pero sí lo cuestionamos con mucha rudeza, ¿no? El cliente, el paciente, cuando se refiere al servicio médico en Curazao, son muy pocas las veces que uno ve elogios, y muchas veces no en publicaciones, sino en conversaciones. No, que tal cosa no me hicieron. Y por eso es muy bueno cuando he visto, por ejemplo, recientemente, que hay gente que ha puesto sus buenas experiencias en el CMC, donde se están haciendo esfuerzos por elevar el nivel del cuidado, poniendo a un lado todo el bomboche administrativo que hay. Pero en cuanto al servicio, que es muy importante, es bueno que nos sintamos orgullosos de que se están haciendo estas cosas en Curazao en el campo de la salud. Ahora, doctor, viniendo al tema que nos ocupa hoy, el virus del papiloma humano, que es en lo que se centró esa investigación, ¿en qué consiste? Bueno, ese es un virus que es muy frecuente, la infección. ¿Ah, sí? Sí, la Organización Mundial de la Salud dice que es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Lo que ocurre es que el virus del papiloma humano no produce síntomas agudos, una infección aguda, sino la mayoría de las personas que se infectan se curan por sí mismos, pero hay un cierto porcentaje de esas personas que quedan con la infección crónica. Entonces, esa infección crónica es la que posteriormente puede desarrollarse, como en el caso de las mujeres, en el cáncer de boca de matriz. Y es uno de los focos, los programas importantes a nivel mundial en la parte de salud pública. Pero ese virus, ¿por qué se llama de papiloma? Porque produce una enfermedad que se llama papilomatosis. ¿Y qué es la papilomatosis? Las famosas verrugas que nosotros podemos tener en la piel, ¿verdad? Entonces eso se llaman verrugas vulgaris, porque no tiene un nombre científico y usualmente no tiene muchos problemas, es, digamos, benigna, no es cáncer. También se pueden presentar en región genital,
externa e interna, la región perianal, e incluso, ya dijimos, en piel, e incluso en garganta. Okay. Entonces ya también en todas esas partes se han reportado que en algunos momentos pueden producir cáncer, pero el cáncer más frecuente es el de boca de matriz en las mujeres. Entonces por eso el focus de salud pública es en cáncer de boca de matriz. Nosotros, doctor, el otro día comentaba yo que cuando las cosas no se publican, a veces quiero poner ejemplos, pero no quiero salirme del tema porque las conversaciones se vuelven tan interesantes, pero a veces se publica algo y se vuelve tendencia, para usar una palabra que está muy de moda. Todo se vuelve tendencia, la gente empieza a hablar de un tema, pero con el tiempo el problema sigue latente, sigue vigente, pero dejamos de hablar de eso. Y yo el otro día en un programa ponía como ejemplo el AIDS, el SIDA, que ya muy poca gente habla del SIDA. Ya el SIDA como que parece que hubiera pasado a la historia. Sin embargo, en Curazao las cifras, no quiero comprometerlo con cifras porque no vinimos a hablar de SIDA, pero en todo caso como persona que está en ese mundo, doctor, ¿qué nivel de preocupación el SIDA debemos darle hoy en día o de prioridad a la prevención? Bueno, eso sigue vigente. Desafortunadamente depende el interés y la política de cada país. Pero a mí me llega información todos los días sobre SIDA. Y sí, países tan grandes como en Estados Unidos que están permanentemente pendientes de esa situación. O sea que no ha caído, no ha pasado de moda. Porque cada día es un problema más grande para la salud pública. Y cuando estoy hablando de salud pública, y estamos hablando de costos también. ¿Cuánto vale un paciente de cualquier enfermedad crónica? Llámese SIDA o cáncer de boca de matriz. ¿Cuánto le vale al sistema de salud? Y no tanto cuánto vale al sistema de salud, sino qué problema le trae al paciente en discapacidad, calidad de vida y toda esa situación, ¿verdad? Entonces es muy traumático para un paciente y eso es lo que se busca entonces con los programas de promoción-prevención. En este caso es una detección temprana y un tratamiento temprano. En esta situación específica, mucha gente piensa que cuando tiene un cáncer no es curable. En esta situación, esta es la ventaja. Si tú detectas el cáncer en estado temprano, ¿verdad? Que apenas está comenzando, eso se cura y no tiene ningún problema. Entonces te da una muy buena calidad de vida y además bajos costos en salud. Correcto. Bueno, lamentablemente yo tengo por experiencia que el tema de la educación en cuanto a salud no es un tema prioritario, o no ha sido, perdón, un tema prioritario por ninguno de los gobiernos con los cuales yo he tenido contacto a nivel de difusión audiovisual. Nosotros teníamos el programa Van Papia de Salud, al cual le doy gracias infinitas al LabDemed, le doy gracias infinitas a Ben Sickenhuis, perdón, y en un comienzo a Procuido. Estoy mencionando a todos aquellos que creyeron en la necesidad de tener un programa de salud. Pero lamentablemente con el tiempo las circunstancias fueron cambiando. Lo cierto es que ninguno de los gobiernos anteriores con los cuales tuvimos contacto, ninguno fue capaz de aportar absolutamente nada para que este programa se mantuviera en el aire. Eso lo quiero decir muy transparente. Acercamos a diferentes ministros, exministros de salubridad, incluso cuando estaba comenzando el proyecto de wellness, muchas cosas que hicimos y nunca obtuvimos respuesta. Eso quiere decir que teniendo un programa semanal que trataba de temas de salud, y si ya está allí, no hay que hacer ningún esfuerzo, está apoyado por profesionales y lo estamos haciendo con seriedad y con respeto y con conciencia de la necesidad, ¿qué más podemos hacer que no ayudarlo? Porque ya es algo que está caminando solo, lo que hubiera que dar una cooperación, porque el programa tenía sus costos, había que pagar el airtime, y lamentablemente tuvimos que pararlo. Eso me da a mí la impresión de que a nivel oficial, en el pasado,
no ha habido ese interés por la prevención, siendo que la prevención es lo que puede realmente generar un descenso en los gastos de salubridad, de atención, porque si no hay enfermedades hay menos gasto para curarlas. Ahora, doctor, perdón, volviendo a lo del papiloma humano, ¿es una infección que se convierte en cáncer? Bueno, cuando una persona tiene la infección, primero tenemos que hablar de qué tipos de papiloma humano tenemos. ¿Verdad? Hay de dos tipos. Hay muchos virus de papiloma humano, pero ya a nivel internacional se han clasificado lo que son de alto riesgo. Entonces se llama high risk, en inglés es la literatura internacional, que son los que más están asociados a cáncer. Y otros de bajo riesgo o low risk, que están más asociados a las verrugas vulgares y lo que están lesiones perianales y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, el foco de los programas de salud pública es el de high risk o alto riesgo. No toda la persona que coge la infección significa que va a tener cáncer. La mayoría de las personas que adquieren la infección, que entre otras cosas son bastantes, ¿verdad? 1 de cada 5 personas de vida sexual activa en mujeres puede adquirir la infección en algún momento de su vida. Pero si esa infección se hace crónica, produce una inflamación crónica y eso puede desarrollarse en cáncer. ¿Qué pasa con los hombres, doctor? Los hombres también pueden sufrir cáncer en el pene. Producto del virus del papiloma. Igualmente del producto del virus del papiloma humano. Entonces, estamos hablando ya de cáncer de pene, en general de los genitales, cáncer anal, cáncer de garganta asociado a virus de papiloma humano. Pero no son tan frecuentes como lo es el cáncer de boca de matriz en la mujer. Ahora, tú estabas hablando ahora de pacientes de SIDA. ¿Qué pasa? Son inmunodeprimidos. Esos tienen más riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo en la región anal perianal, ¿verdad? No solamente los de SIDA, pero cualquier persona que esté inmunodeprimida. ¿Sí? Una persona que tiene otro cáncer, que tiene drogas inmunosupresoras y todo, tiene el riesgo también de desarrollar el cáncer. Es decir, que la prevención tiene que ser algo que debemos mantener vigente, presente en todo momento, porque son riesgos que en un momento de locura, como dicen, una noche de copa, una noche loca, como dice la canción, cualquier persona, y yo no estoy hablando de ningún tipo de preferencia sexual ni de condición, simplemente parejas heterogéneas, parejas de cualquier tipo, que suelen tener una relación, que deciden tener una relación sexual de una manera irresponsable, y lamentablemente vienen problemas que hasta no tienen solución, como es el caso del AIDS, del SIDA. En el caso del papiloma, como lo está diciendo el doctor Ponce, hay la opción de que si se detecta a tiempo, tiene corrección, tiene cura, tiene sanación. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de una infección producto del virus del papiloma humano? Bueno, si estamos hablando del cáncer de boca de matriz, que es el focus del programa de prevención, usualmente no hay síntomas. No hay infección síntomas. Crónica asintomática. De pronto, cuando la enfermedad está más avanzada, la mujer puede presentar sangramiento y esas cosas. Por eso los programas de salud pública dicen que toda mujer con vida sexual activa, después de cierto tiempo, tiene que hacerse unos exámenes de prevención, de screening o de tamizaje, tenga o no tenga síntomas. Porque la incubación, o sea, desde el tiempo que una persona se infecta con el virus, si hace infección crónica hasta cuando pueda desarrollar cáncer, pueden durar 10 o 15 años. Entonces, por eso es que las normas ahora se dicen, toda mujer mayor de 25 años debe hacerse una prueba de virus del papiloma humano y una prueba de citología o el famoso PAP test, o la prueba de PAP o Papa Nicolau, se consigue, se conocen, sí. Es la misma, el PAP test. Entonces se busca la asociación.
porque la persona que tiene la infección crónica con el virus del papiloma humano tiene mayor riesgo de producir cáncer. Pero el cáncer comienza con lesiones muy pequeñas y esa es la idea, detectarlos en esa fase, en ese estadio para darle tratamiento y que no llegue a ser un cáncer invasivo. Ya. Se trataría, doctor, es cuestión de curiosidad, discúlpeme que a lo mejor estoy entrando en la parte médica, pero digo yo, ¿se trataría como un cáncer de piel? Bueno, todos en cada especialidad lo buscan. Sí, en muchos cánceres de piel te hacen una extracción del tejido dañado y es curativo. Correcto. Sí, y ese sería el caso con el papiloma humano. Hay diferentes técnicas de tratamiento, pero igualmente, incluso las mujeres no pierden su capacidad de tener hijos ni nada de esas cosas. Ok. Bueno, es importante que tengamos, no sin que tener presente prevención. Hoy en día, actividad sexual ha habido un tiki más abrir, menos tabú para actividad sexual en diferentes segmentos. Cada gente que está mantener su pensamiento un tiki más conservador, pero importante está independientemente de en cuál atmósfera persona está viva su mundo de sexualidad, prevención está más importante. Para sobra a trove, tin maleza por gordo contagiar y tin en el caso aquí de papiloma humano, de un virus que está transmitir una maleza que puede virar cáncer. Y en verdad está muy triste, ocupa irresponsabilidad de nos como individuos, de no protegernos más y de tener una actitud preventiva, nos por sufrir una maleza de tal nivel. Doctor, ya hablamos del síntoma y los signos son internos, o sea, los signos no. O si es externo, produce inflamación, produce alguna pepita, produce alguna roncha, alguna cosa. Bueno, esas pepitas que tú dices generalmente son los que son más externos. Muy pocas veces se producen internos, ¿verdad? Okay. Que son los que están asociados al virus de bajo riesgo, lo que llamamos los condilomas, los famosos condilomas acuminados. Y esos condilomas también pueden estar en la garganta. Y es un riesgo no muy frecuente, pero sí es un riesgo cuando una mujer está infectada y el bebé nace por vía de vagina. Es posible que el bebé se infecte y pueda producir los famosos papilomas en la garganta. Y eso con el tiempo va creciendo y le va a presentar dificultades respiratorias y eso. Afortunadamente no es muy frecuente, pero sí se presenta. Ya. Si mi hija capta bon lo que el doctor Ponce avisa, que un gente mujer, la que nos enfoca es parte aquí, pero no estamos hablando de boca de matriz, en el caso de gente mujer, en el caso de gente hombre, son cualquier cambio que vos sientes de culpa, de algún parte de vos culpa, esta mira corra, esta graduata, esta by doctor. So, ese es mi cosa. Laga doctor Wake y laga doctor Bisabo Kiko Botinco hace. Por tanto, nada, pero por tanto, algo. O si no está, va concretamente arriba el aspecto de gente mujer, corda que es cosa que por afectarte hasta capacidad de procrear. Una mujer que se contagia con esta infección, doctor, y que no actúa a tiempo y desarrolla un cáncer, puede en el futuro padecer la imposibilidad de procrear. Sí, porque cuando se detecta el cáncer en forma avanzada, uno de los tratamientos es sacar la matriz. Si saca la matriz no por tener más mayor, ¿verdad? O si le dejan la matriz, tienen que tener tratamiento HOPI agresivo, como son la quimioterapia y todas esas cosas. Entonces puede afectar la capacidad de procrear. O radioterapia, depende del estado. Por eso la importancia es detectar HOPI-Trempan y dar tratamiento HOPI-Trempan.
Ok. Bueno, interessante. Se non si cumple con algún anuncio, dies nan guta si nos programa possibile, e ora con nos viene back, nos continua con nos conversazione interessante. O Dr. César Ponce. Nos tem também un reportaje que nos ha realizado e nos amigo nan di Curaçao Lions Club, caminda nan tabay rifa un cas, e lotta solamente 25 florin e casta na valor sigo meio 250 e tanto, pero esse não sabe que oro. Tem uma oportunidade great para você participar e ajuda a comunidade. Para nota Club de Leão nos ajuda Club de Leão para fondo aí bini back da comunidade. Que men turlo que Lions Club está recaudar está ser invertir back den proyecto para a comunidade. Que men e com 25 florin para botar dono de um cas. Pero esse não sabe que aqui rato, lá nos cumpre com algum anúncio e just do saber. Até a uovo tá sentir. Va acostumbrar, lagi crunch abrir por nada. Lagi luz ende, bem dia. Não laga mal costumbre tabo pior inimigo. Va lagi crunch abrir to, seré. Va lagi luz ende to, pague. Assim na tem roupa cosmasco abo por assim para barra bo gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro. Wow, será lá para será? Sì, non so se era. Esta comitação tem luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo me tablica sabra também. Ele sabra, ataca, me poprek mayanto. Sicuro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então não está prek na casa também. Você santa prek na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em este lugar aqui, você. Ei, você se bom pô, chega lá do met. Lap da meta e a cerca bom. Piu! Boniteza. Mundo tá bonita. Wakrondipo e mira cosnan bonita. Of, assim é cosnan aún mais bonita. Abo tá bonita, assim na bonita. Optic Ana, wak é diferença. Televidente, non sta back con más nos programa Bonochi Corsao a nombre de LabDeMed, Laboratorio de Médicos, una organización que a lo largo de su año de existencia ha acaparado una cantidad de experiencia, una cantidad de vivencia, riba cual hoy en día está diseñada una filosofía de trabajo. Una cosa importante de LabDeMed es confiabilidad. Riba cada de resultado con su paciente, con su cliente, con el doctor, y tú eres que está atrás en cadena de cuidado, está recibiendo. Ahora, como está un resultado, es cosa más importante para tener confianza y confiabilidad, riba lo cual, como está hallando, no solamente para resultado de tratamiento, pero también para boa tranquilidad. Nos tiene además una filosofía de trabajo que nos hace nuestro trabajo más flexible, de tal manera que los clientes por recibir el trabajo de una forma más confortable. Y también nos avisamos, si vos no puedes llegar a nos,
nos llega. Se acabó. Lab de Med, laboratorio de médicos. Na nombre también de Bombini Supermarket. Bombini pone a disposición un producto fresco, una variedad grande de productos de unos áreas de fruta y verdura, ta producto fresco sobre tajaya, nos carnicería, más bon servir, más bon surtir, pescadería no papia mes, que reconocí pescadería sumamente completo, para variedad y además nos panadería grande en calidad y servicio. Pero lo que siempre nos avisa, Bombini su énfasis de dar arriba un buen servicio para complacer cada uno de los clientes para gozar con España grande para sobra. Bombinita boca. La nombre también de Sambil, Sambil, corta que mañana es gran día de nos grande dan comienza a preparar para sobra turja razón nos ponen a disposición una tarde especial. Para nos grandes, nos haciele con cariño para nos grandes, pero es intención para venir con interfamilia compartir de Jarazona de Sambil con algo grandioso. Nos está invitado para visitar nuestras instalaciones de tour y tiendas, tour lugares de diversión, tour restaurantes de nos food court y tour ambiente que nos diseñar especialmente para vos confort y vos comodidad. De Sambil, para su Sambil está más que un centro comercial. Y la nombre de Óptica Ana. Nos filosofía tras de Óptica Ana va más allá de servicio. Nos interesa para vos mira vida más bonita. Esa nos filosofía de trabajo. Tu día nos pone énfasis en un mejor servicio para vos sentir más satisfecho, más confortable, no solamente con un servicio, pero con cada pieza que vos vais con él. Sea brillan, sino sin. Además, una cosa importante, gran mayoría de problemas de vista está ser solucionada en óptica. Si acaso está necesario intervención de doctor, nos me está guiado y nos está botado camino, vos me sepa. Óptica Ana, vos mire vida más bonita. Bueno, nos a continuación y prometo nos sigue con nuestra entrevista con el Dr. César Ponce. Nos pasó un rato para un reportaje que nos a realizar allá en la sede de Curaçao Lions Club para así haya más información tocante de un proyecto más grande mes que amenda Abo por vida el feliz ganador de un CAS. Miembros de prensa, pueblo de Curaçao, boa tarde. Bombini, a tarde se conosco na Landhuis Klein Kwartier, sede de Curaçao Lions Club. Nós estou contente de mirar você aqui na presente conosco. E daquele Lions Club de Curaçao não me ser de mais introdução. Tem comunidade, nosso projeto não está bom conhecido. Para anos, nós trabalhando para 78 anos acaba, Lions Club abinta serve sua comunidade por diferentes projetos. Projetos não hopi conhecido, por exemplo, Bombicinha, te dia chave um projeto hopi conhecido de nós. Também a Fundação do Muchuman, caminho turma ainda, nós está ajuda 1200 mucha com um desayuno que o Lions Club tem para servir. Para nos servir, nós me ser de contribuição de comunidade e agora nós vai lançar outro projeto, outro fundraising para nós, projeto grande. Nós estamos contentes de ver que depois de 34 anos, o Curaçao Lions Club vai volver rifa CAS. E detalhe de rifa de casa que vez que você está ganhando de meu colega não, se está bem de mim, na minha mão direita, me tem o senhor David Levy Maduro, é o presidente da comissão de Lions Club, que está organizando o que nós chamamos em inglês House Raffle, pero é loteria de CAS, e na minha mão links, me tem o senhor Angelo Bonifacia, de 3D Concrete, parte do grupo de Janssen de Jong, que quer nos fazer convênio e que quer nos fazer mais boa cooperação para a construção de casa aqui. No ano 84, nós temos a última rifa de CAS, que estava CAS de 80.000 florins, riba terreno da Amandelberg. Agora que nós trabalhamos para CAS e terreno para 240.000. Pero a ideia a começar em novembro de 2021. Ora par de nós começa a pensar how about. Então, em coisa da pega, nós tura join Uniforça, cana e caminda para nós por introduzir na bolsa e oficializar para o público rifa para ganhar CAS. Pelo mesmo preço de 25 florins, trabalho só de rifa CAS dia 10 de dezembro no Ministério de Justiça para gente por virar
el gran ganador de casa y terreno propio. Nos tenemos 24.000 lots, cada 25 florín, 20 para cada buque. Es aquí que cada persona de nuestra comunidad de Corsou of gente de Pafoco que compra también, entonces si gané por bien Corsou también, of algo otro para pasa legalmente, naturalmente, nos asoro de lower the bar. Es que nos hace posible para toda gente haya un chance y en vez de precio más alto de casa, dificultad de economía, etc., toch nos decidimos de tener 25 florín y el casa había 3 veces más caro que de Baigana. Es botín. Nos tenemos el lot nanta wari bendi, door cada miembro de Lions Club, nos purba naturalmente de vender buki de lots, 500 florín para buki, pero tem 25 florín. Den cada nos também denantando na Mensens Caminada, Van der Trail, Zeelandia, Pablo Frederik, Bibip, anto maneira mais explica cada Lion member de Corsou. Então se boa que tem casa, se bom mire comprar com casa normal tradicional, e casa ora que bota dentro, den merdi ora que bota sentir echt frescura dentro. Anche que casa não tem fan, ou não tem airco instalado ainda, e casa está sumamente cômodo. A estrutura está diferente da normal estrutura que nós conhecemos turcos muralha glad, e tem opstapeling do meestal laag, wat ik aprende bem alto. Então é uma reestructura em também coisa diferente, algo único ainda na Corsou. E nós assistimos aqui para trazer algo moderno na Corsou. Esse aqui está netamente projeto para nós por ganhar fundo para nós prosseguir invertir em comunidade. Nós reparar que a necessidade de nossa comunidade está alto e está crescendo. Então, Lions em 5 pilares estratégicos que nós focamos sobre hambre, vista, meio ambiente, diabetes, câncer. Então, o projeto aqui está único que tem que dar nos fundo que nós prosseguir invertir. De mesmo Santa Corda Lions Club, nós sabemos que tempo, nós sabemos que nos fiesta na grande, a fiesta famoso, que nós tocamos nos fiesta na de carnaval, mas aqui não um tempo nós estamos organizando na mais. Então, de outra maneira, nós seguimos pedir comunidade para ajudar-nos com o aporte, sostener-nos de uma forma e viajar aqui de uma loteria, o qual nós estamos organizando, para sombra tudo o que nos genera, também back para a comunidade. Viniendo bem com nossa conversação com o Dr. César Ponce, nós iniciamos programa papeando de uma investigação que ela realizar com participação de alguma entidade, riba o tema que nós está tratando hoje, que está cáncer na boca de matriz ou papiloma humano. Dr. Ponce, después de haber realizado la investigación, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Qué beneficios aportó esta investigación para la salud? Bueno, antes de llegar a profundizar en este tema, yo quiero dar el reconocimiento a la doctora Desiree Joy. No la conozco personalmente, pero fue quien comenzó con estos tópicos del virus de papiloma humano ya en 2016-17. Sí, tuvimos y las oportunidad de conversar con publicaciones ella. salieron en 2018. E hizo una muy buena investigación que dio muchas pautas para implementar los programas para combatir o para prevenir el cáncer de boca de matriz. Entonces, las recomendaciones en algunos países es que cada 5 años tenemos que actualizar esta información. La doctora Desiree Joy hizo una relación entre el cáncer de boca de matriz y qué tipo de virus de papiloma estaba asociado a ese cáncer cáncer de boca de matriz. Nosotros no llegamos tanto, solamente hicimos una actualización, un update de qué tipo de virus de papiloma está circulando en Curazao y cuál es la población por grupo de edad que está más afectada. ¿Sí? Entonces ahí llegamos en esa situación. Como te decía, en este momento están reconocidos 18, llamamos genotipos, en inglés genotypes,
18 genotipos que se clasifican como de alto riesgo. O sea que hay una persona puede coger cualquiera de estos 18 genotipos que están y puede producir una inflamación crónica. Entonces, lo que hicimos fue eso, detectar qué genotipos están circulando en Curazao. Pero otra cosa importante que hicimos es que una persona, la misma persona, puede estar infectada por 2, 3 y hasta 4 genotipos al mismo tiempo. Y ya algunos revistas internacionales, algunos científicos están diciendo que esa persona puede tener más riesgo para desarrollar el cáncer. Entonces tenemos que hacerle un seguimiento, un follow-up más cerca, más temprano. ¿Sí? ¿Cómo una persona se puede infectar de 4 genotipos diferentes? Bueno, hay diferentes formas. Si tiene múltiples parejas, cada pareja le puede llevar un genotipo diferente. Me imaginaba algo por allí, pero es bueno saberlo de boca del especialista. Una persona que puede tener varios genotipos se lo pasa todos los genotipos. Y entonces, también detectamos los genotipos de bajo riesgo. En esos genotipos de bajo riesgo, ¿por qué el interés? Porque mi focus no es solamente el cáncer de boca de matriz, sino la salud sexual y reproductiva. Entonces, si los de bajo riesgo también están asociados a las pepitas que tú dices, a las verrugas, a los papilomas, entonces también es un problema de salud pública. Y ya hay algunas investigaciones que están demostrando que para el cáncer de boca de matriz puede haber asociación han detectado de alto riesgo y de bajo riesgo al mismo tiempo en el cáncer de boca de matriz. Entonces eso también es un hallazgo importante. No es lo frecuente, pero sí lo podemos hacer. Y la otra situación, que eso no se ha estudiado mucho, pero ¿qué pasa con las personas inmunodeprimidas? Ya sabemos que las personas que tienen AIDS o SIDA tienen más riesgo de desarrollar cáncer que una persona que no tiene inmunosupresión. ¿En qué consiste la inmunodepresión o inmunosupresión? El organismo tiene células y ciertas sustancias que protegen o combaten los virus. Entonces, cuando esa persona no tiene toda su capacidad de defensa intacta en el organismo, esos virus que en otras personas se curan espontáneamente, se quedan con una infección latente, crónica. Y la misma inmunodepresión hace que el virus se reactive otra vez y pueda llegar a producir más inflamación. ¿Quiénes pueden ser personas que se convierten en personas inmunodeprimidas? Bueno, hay inmunodepresión congénita de personas que tienen problemas desde cuando nacen. Como una diabetes, por ejemplo. Por ejemplo, no es la misma situación, pero tiene ¿es hereditaria la inmunodepresión también? Genética o puede ser adquirida, como el caso del AIDS o SIDA, pero personas que también están en tratamientos inmunosupresores, corticoides, por ejemplo, que usan corticoides para alergias, para inflamaciones crónicas, para artrosis. Por ejemplo, aquí tenemos una fundación que se llama Reuma, que tiene mucha gente que tiene problemas articulares y usa medicamentos que pueden bajar las defensas. Ok. Por eso el AIDS se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Correcto. Porque se adquiere a base de una contaminación la inmunodepresión. Correcto. Ok. Bueno, Shonan, nanta bisa más claro no canta un gallo, ¿no? Que menta cosa que resulta simple, pero que porta ese problema más serio. Doctor, el contagio de esta infección puede ser con una simple relación sexual de una vez o se requiere de múltiples. Bueno, hay muchas cosas. Eso ¿sí? Uno nunca sabe si una sola relación sexual es capaz de transmitirle la infección o necesita múltiples, pero sí se ha visto que una sola puede transmitir la enfermedad. Y no solamente la relación sexual, los juguetes sexuales, entonces igualmente puede haber transmisión de la enfermedad.
Ok. Los juguetes sexuales compartidos. Correcto. Ya. Bueno, sono algo que no sin cuba que bom, solo que por resultar para bien de una divertición, por resultar de un problema más serio mes. Yo quiero aprovechar la presencia del doctor Ponce, la ganos aprovechar con nosotros, doctor Ponce, que está junto con nosotros, para nos papi un tiki de un tema con mi saco, te dijo que interés también, porque hemos leído, doctor, que sin embargo vi que en una publicación le pusieron stempel de fake, que era falso, pero hay rumores de que el COVID está levantando cabeza otra vez, de que en Holanda, e incluso leí que va a haber una nueva jornada de vacunación, que hay de cierto en todo esto, de manera extraoficial. Eso no son rumores, eso está verdad. Sí. Eso está verdad. Los Estados Unidos están informando cada semana o cada día que están presentando con una nueva variante del Es COVID. una nueva variante. Una nueva variante que se llama ERIS, se conoce como ERIS. E-R-I-S. ERIS, en español. Y se está viendo que hay más casos y se está hospitalizando más gente. La hospitalización se está aumentando. Eso es una verdad. Entonces tenemos que comenzar nuevamente con las medidas de protección. De prevención. Y en Holanda hay indicaciones de que también ha tenido noticias usted de Holanda. De Holanda no he visto. Porque, bueno, ya en Holanda lo consideran como una enfermedad, un gripe normal casi que. Sí. Y eso ahí, pero eso se ve cuando el impacto es cuando comienzan a hospitalizarse más personas. Yeah. Porque si no se trata como un gripe normal. Como una gripe normal. Yeah. Sí. ¿Hay alguna información de las características de esta variante? No, eso es igual, síntomas respiratorios y todos. Ok. Es decir que debemos empezar a tener en cuenta las medidas de prevención. Correcto. Ya. ¿Y la vacunación, doctor? ¿Hay algo de cierto de eso? Se está proponiendo una nueva vacuna, una nueva dosis, y que combina las variantes iniciales con las variantes nuevas del Omicron principalmente. Bueno, son cosas que alguien dijo una vez, el COVID llegó para quedarse. Sí. Y ha sido la gran interrogante si se va a mantener o si se va a hacer algo común, que ya la gente no. El problema es cuando afecta al cuerpo de tal manera que la gente tiene que hospitalizarse, los problemas respiratorios que llevan a algunas personas vulnerables a la muerte, y eso es lo más lamentable. Dicen que ya hoy día el COVID no mata a nadie, pero eso yo creo que no se puede generalizar. No se puede generalizar. No. Eso es como si dijéramos que la influenza no mata a nadie. Se puede complicar. Sí, correcto. Sí, bien. Hay una información importante sobre la investigación que no podemos dejar por fuera. Ah, ok, perfecto, dígame. Sí, cuando nosotros comparamos lo que llamamos prevalencia es el número de personas que pueden estar infectadas. Ajá. Nuestra prevalencia en Curazao de mujeres entre 15 y 70 años es del 20%, más o menos, 20.4%. Uh-huh. Si comparamos con el estudio de la doctora Desiree Hoy, en hace 5 años fue una prevalencia similar, 19.7%. ¿Eso qué indica? Que de cada 5 mujeres, una puede estar infectada. Y que de cada 5 mujeres, una está en riesgo de tener cáncer. Pero la situación no es eso, sino cómo está la situación mundial. Los países que más tienen infección por virus del papiloma humano son los países africanos, que tienen un 24%. Esta es información de Organización Mundial de la Salud del año pasado. Latinoamérica y el Caribe tienen 16%. O sea que nosotros somos el segundo país, la región en el mundo que tiene más infección por virus del papiloma humano. Y se ha demostrado por 2 estudios. El de la doctora Desiree Hoy, que es totalmente independiente del que hicimos ahora, y es una prevalencia similar. Eso nos aumenta el riesgo. La certeza también, ¿no? De que correcto. Es así. Entonces, en Latinoamérica y el Caribe, 16%, Europa entre 12 y 14%, nos 20%. O sea que nuestra población está en mucho más riesgo. Yeah.
La otra situación es que normalmente el cáncer de boca de matriz se asocia a los virus 16 y 18. 70% de los cánceres son 16 y 18. Eso es información de Europa, información de Merca y de todas partes. ¿Sí? Pero la doctora Hoy demostró en su estudio que aquí no, el 16 es importante, pero el 18 no está tan importante. Tenemos otros virus, genotipos que son importantes que pueden producir cáncer. Entonces, ahí viene la importancia que nos tiene que selectar qué prueba vamos a usar para detectar esto. Porque hay unas pruebas que solamente detectan dos tipos, 16 y 18. Y son 18 tipos. O sea, estamos dejando de detectar más o menos, estamos dejando de detectar como 16. 16 genotipos, pero eso equivale al 13% de la población que está en riesgo de adquirir la infección y transformar en cáncer. Entonces, eso es importante. Y coinciden los estudios en el que nosotros hicimos ahora, los genotipos que están circulando, los 3 primeros, igual que el de la doctora, detectó la doctora Desiree Hoy, que no son 16-18, sino son otros adicionales. Entonces, esa es una de las importancias del estudio. Y lo otro, que con la prueba que nosotros estamos usando, podemos detectar la coinfección. Coinfección es que una persona tenga 2 o más virus al mismo tiempo. Con los otros test no se puede detectar coinfección. Ok. Es decir, que es un test que abarca más el rango de... Sí. Hay 2 tipos de test. Uno que te dicen que el virus está positivo o negativo, pero el que nosotros usamos dice, tienes el virus, pero te identifica cuál virus está. Exacto. Y si es 1 o 2 o 3 virus que botín. Cuando los otros screen te dice, está positivo o negativo. Ok. ¿Cuál es la recomendación final, doctor? ¿Qué podemos recomendarle a la población en este caso? Bueno, y es una conclusión que sacaron los médicos que estuvieron en la conferencia, porque en este momento tenemos vacunas. Pero la vacuna, la mejor de las vacunas, protege solo contra 7 genotipos de los 18 que son de alto riesgo. Ok. O sea, que aún poniéndose la vacuna no está libre. No está libre, correcto. Y fue una de las... hay que ponerse la vacuna, ¿verdad? En otras partes, esa es la mejor, pero en otros países, incluso creo que aquí en Corsou, no estoy seguro, pero creo que sí, solamente estamos usando la vacuna que solamente protege contra 2 genotipos de alto riesgo, el 16 y 18. O sea, deja 16 genotipos afuera. ¿Sí? Entonces, una de las conclusiones que sacó uno de los médicos asistentes, muy bien, doctor, entonces la vacuna no está suficiente, porque la gente piensa, me pongo la vacuna y ya estoy protegido. No, tenemos que seguir con las otras actividades de prevención, ¿verdad? Un sexo seguro, ¿verdad? Tratar de no tener múltiples parejas. Si tiene múltiples parejas, usar medios de protección como el condón y todas esas cosas. Entonces, pero eso tiene que comenzar por un programa de salud pública de educación. Educación ya no a los viejos como nosotros, sino a los viejos, a los muchanán que están creciendo, que apenas van a llegar a explorar su actividad sexual. Entonces son los que pueden estar más en riesgo. Importante, pasó te viaja, muchanán. Pensa solamente arriba, muchas mujeres salen a estado, pues sí, pero nanta toma medida, pero no necesariamente nanta protege o nanta proteja y pareja de cualquier contaminación, cualquier contagio de un maleza aquí. Nós estamos ya contentos de entender que o Corsou también está activo realizando investigación, realizando exploración y contribuyendo a elevar
nos mejor calidad en el sector de salud. Un danke especial na Lab de Mea también y un danke especial na Dr. Ponce por su presencia. Doctor, muchísimo éxito. Muchas gracias por ese tiempo dedicado a la investigación y como decimos nosotros, eso no, que Dios se lo pague, pero yo creo que la vida le recompensará todo ese esfuerzo porque sabemos que el doctor es una persona muy comprometida con su trabajo y con el bien de la salud pública. Una gratitud muy especial al doctor Ponce. Gracias, doctor. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de transmitir toda esta información y que la gente pueda tomar conciencia de que se tiene que prevenir. Claro que sí, claro que sí. Y gracias porque siempre que tocamos a la puerta del doctor Ponce, siempre colabora con nosotros para estar aquí. Un placer. Y danke a vosan para sintonía. Me espera que vosan atende buen tema que nos trata hoy y poner en práctica tus medidas de prevención. Y nos aguardamos en los próximos programas para avisar otro. Buenas noches, Corsao.